el boceto Tree of Life. ¿Oyeron hablar de este boceto de Darwin? La idea de esta presentación es distinguir entre el boceto que hizo Darwin cuando regresó de sus viajes en 1937, de distinguirlo de los argumentos publicados en 1859. La pertinencia antropológica, porque yo no soy ni médica ni bióloga, es trabajar cómo el boceto, no el libro, el boceto devino o fue construido como un símbolo para la ciencia. Y la pertinencia médica es proponer que la idea del árbol de la vida se vincula o adquirió fue comprendida por toda su dimensión en su época, porque representa a las fuerzas de la naturaleza, la physis, que en el siglo V a.C. habían sido reconocidas de modo racional por los presocráticos y que la physis fue incorporada al corpus hipocrático como un elemento fundamental en la práctica médica. Por eso no es casual que quienes hayan trabajado e impulsado la idea del árbol de la vida después de Darwin hayan sido médicos, porque los médicos son los que están más familiarizados con esta idea de las fuerzas de la naturaleza. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de la physis en el mundo presocrático, los filósofos physicoi, que ellos irrumpieron fundamentando nuestra conciencia occidental con una búsqueda en una época en que todo se fundamentaba con mitos y con relatos orales. Ellos empezaron en los inicios de la escritura con una búsqueda racional y no mítica del origen y principio de todas las cosas. Y a su vez, en esta discusión sobre el origen de todas las cosas, los filósofos físicos consensuaron el término physis como principio universal de lo que hace crecer y brotar. Es un principio que se impone y que no lo dominamos nosotros, que es lo que se vinculó después con las fuerzas de la naturaleza. Y esa physis fue incorporada al corpus hipocrático. Esto es lo que menciona Pérgola en su texto, que el método hipocrático, básicamente el médico lo que tenía es que contribuir al fluir de la physis. Entonces, particularmente tenía que proporcionar el entorno y los medios necesarios para que el cuerpo se sane a sí mismo. No había que interferir con los procesos naturales en la physis, ni causar daño intencional. Y frente a lo irremediable había que abstenerse de generar molestias o falsas esperanzas al enfermo. Entonces, esto está, si alguna vez tienen oportunidad de conseguir este capítulo, es central en el texto de Historia de la Medicina y está muy bien fundamentado, explicado con todos los términos, la lógica de la estructura teórica de ese abordaje para curar al enfermo, con todos los términos griegos que se utilizaban. Ahora recuerden que habíamos dicho que yo soy antropóloga, entonces, a ver, ¿cómo define la antropología los símbolos? Según Víctor Turner, la fuerza de los símbolos radica en su capacidad productora de múltiples significados. Un símbolo significa una cosa para cada uno. El significado, la interpretación es personal e intransferible. Y además, lo define Turner como una forma de conocimiento en la que la característica de identificación de una cosa se transfieren en un destello intuitivo e inmediato a otra cosa que no alcanzamos a justificar desde lo racional. Es decir, el símbolo lo interpretamos, lo adoptamos, nos identificamos, no desde un proceso racional. Hay algo intuitivo, nos damos cuenta que el símbolo es verdad. Y algo de esto hubo con lo que pasó con el boceto de Tree of Life en el tiempo de Darwin. La metáfora, según Paul Ricoeur, que es otro filósofo muy conocido,
Él dice que la metáfora introduce una chispa de imaginación, nos ayuda a pensar más. Y el significado de cada metáfora no está dado, pero los diferentes sentidos, sentidos se ordenan por consenso en correspondencia con uno solo. A ver, de abajo el arco, de abajo el arco. Sí, con esto es más fácil. Sí. Ahí está. Entonces, me quedo mejor pasando sin el puntero. Entonces, la prueba esencial de una metáfora, esto ya lo dijo el antropólogo Turner, no es una regla gramatical que encontramos cuando leemos, sino la cualidad de transformación semántica que produce. Entonces vamos a jugar con estos dos conceptos del símbolo y la metáfora durante el resto de esta exposición para ver cuánto de esto se aplica o no al boceto del árbol de la vida. Para esto tenemos que ver cómo Darwin se instaló, como dice el dicho, estaba en el momento adecuado, en la familia adecuada y en la universidad adecuada. Si no, probablemente hubiera pasado como un alumno más sin pena ni gloria. Entonces, la nieta de Darwin escribió un precioso texto en el año 67 sobre la enorme influencia del profesor de Darwin en Darwin. John Henslow fue también clérigo, era un clérigo anglicano, geólogo, naturalista, profesor en Cambridge y introdujo una revolución pedagógica en Cambridge. Llevaba las muestras de animales y plantas a la universidad, las diseccionaba con los alumnos, las describía, era un dibujante naturalista muy bueno y es el que recomienda a Darwin al almirantazgo para que acompañe a Fitzroy en el viaje que fue el que los hizo saltar a la fama. Mientras estaba en el viaje, continuamente se carteaba con su profesor, le enviaba muestras e iba intercambiando y ya durante el viaje se fue construyendo la idea del árbol de la vida. A tal grado que esto es lo que comentábamos, ¿no? Que comparte la información cada vez que recibía un ejemplar, Henslow reunía a todos los alumnos, y les comentaba todas las novedades que había recibido. Entonces fue generando toda una gran expectativa sobre los resultados del viaje de su alumno. ¿Se entiende? No se comprende el éxito y la expectativa que había con Darwin sin lo que generó su profesor. Sin embargo, Henslow, como comenta la nieta, a lo mejor él le prestó atención porque algo vislumbró que la idea de Darwin era buena. Lo fue fortaleciendo para que la tuviera que desarrollar. Y poco antes de que desembarcaba Darwin, inclusive el profesor publicó un folleto en Cambridge que comenta, dando todo el punteo de las cartas y diciendo las opiniones aquí expresadas no deben verse más como los primeros pensamientos que se le ocurren a un viajero antes de tener tiempo para compaginar sus notas y examinar sus conexiones con la atención necesaria para la precisión científica. Es decir, él se despegaba de esta idea, lo alentaba a su alumno para que las desarrolle, pero él se despegaba, porque como comenta la nieta de Darwin en el libro, se daba cuenta de que era explosiva la idea de cómo efectivamente pasó. Iba a ser explosiva la idea de la evolución. Entonces, el boceto del trío Bly es una hipótesis, una metáfora, una teoría comprobada. ¿Qué es? Vamos a ver. Primero, es una imagen polisémica. Esto vamos a tenerlo en cuenta. Que se puede significar y es tomada, y fue tomada de hecho de muchas maneras en su tiempo. Básicamente el boceto es un boceto realizado a mano alzada, como uno puede apreciar, rápido y torpemente mientras revisaba. Da la impresión que lo escribió antes que se le escape la idea de la cabeza. Anotó que así se formarían los géneros guardando relación con los tipos antiguos.
derivó todas las especies de un solo tronco. Y ha dado mucha discusión las palabritas de la esquina que dice I think, yo pienso, ¿qué habrá querido decir con eso? Bueno, lo que proponemos, en vista después de revisar, es que es probable que también haya sido una manera de recordarse a sí mismo que él tenía que publicar esto y despegarlo a Genslow. Que Genslow no quería tener nada que ver con el escándalo que se iba a armar con la publicación de estas ideas. Entonces, al mismo tiempo también es una metáfora incómoda, porque la imagen, fíjese, el nombre no es casual para un clérigo. El árbol de la vida es uno de los árboles del Génesis. Y en el Génesis se menciona la fuerza activa de Dios que se mueve para crear las cosas. Y al mismo tiempo los naturalistas, Darwin era naturalista, Genslow era naturalista, el término naturalista viene de la fisis. Ellos estudiaban la fisis, el modo en que la fisis se manifiesta a través del tiempo. ¿Se dan cuenta? Entonces englobaba muchas ideas, significaba muchas cosas en una simple imagen. Pero generó, ya antes de publicarse, antes de que Darwin las pudiera fundamentar, se generó un revuelo académico en varias universidades. Él, lo que concluyó Darwin, que lo desarrolló después, básicamente propuso la selección natural de la especie, no los individuos, la especie mejor adaptada. Sin embargo, hay muchos que lo toman como una manera simple diciendo, bueno, el árbol es como el árbol genealógico de las especies. Es como el árbol, no, es más complejo que el árbol genealógico de las especies. Y después, bueno, muchos lo han tomado, que como vemos, no nos vamos a explayar en esto, pero, el darwinismo social de Spencer es una falacia total que no pretendió fundamentarse en esto, pero no tiene nada que ver. Entonces, el trío Bly impulsa avances científicos y médicos. Bernard, los datos de este médico están en la historia de la medicina. Fíjense que es el padre de la fisiología, desarrolló la fisiología más o menos para la época de las discusiones académicas de Cambridge. Fisiología, ¿de dónde viene? De fisis. Virchow discutió la teoría, los efectos, la falacia del darwinismo social que promovía que estaba bien obtener riquezas, grandes riquezas, cosas de fuerza y del engaño, del saqueo, y que los pobres eran pobres porque querían serlo. Entonces él decía, los pobres son así porque están oprimidos por lo que hacen los demás. Entonces promovió la medicina social. Y después otros médicos también siguieron trabajando distintos aspectos del trío Bly. Ramón y Cajal desarrolló, hablando de fuerzas, desarrolló el sentido de la fuerza del impulso nervioso. ¿Ven las flechitas? Son muy famosas las flechitas de Cajal en sus dibujos. En el año 1888 hizo ese dibujo. Después, más recientemente, Damasio se basó en la idea del árbol como el árbol de las especies más simples a las más complejas, cómo se van complejizando las reacciones adaptativas. Y la síntesis de cómo el árbol Tree of Life, el boceto Tree of Life, sigue impulsando la ciencia, es la bioenergética. En el año 2005, como ven la figura ya, se armó, dice, bueno, se desaparece la metáfora del árbol, del árbol de la vida, porque se descubrió que en realidad a nivel de las bacterias, la selección, la transmisión de genes no es vertical, es lateral. Eso se viene trabajando desde los biólogos, por eso dice en la base, se habla de transmisión lateral de genes, inclusive lo que fundamentó las primeras células complejas con la incorporación de mitocondrias. Nosotros, aparte de nuestro ADN, los humanos tenemos ADN mitocondrial. Entonces, cuando parecía que la transmisión lateral de genes iba a acabar con el árbol genealógico, dice, si nada en la biología tiene sentido, excepto a la luz de la evolución, nada en la evolución tiene sentido, excepto a la luz de la energía. O sea, volvemos a la idea de fuerza de la naturaleza de original. Entonces, sigue impulsando actualmente en la prevención, en el tratamiento, en la medicina
se sigue trabajando la idea de fortalecer el sistema inmunológico, las vacunas contra el cáncer. Entonces, la escuela de Cos, la conclusión es esta. El éxito de la escuela de los médicos dependía de acompañar racionalmente la fisis. Entonces, hay que apartarse de esa idea falaz de que el hombre domina la naturaleza. No, la sabiduría está en aprender, como está aprendiendo la medicina, a acompañar y a prevenir las fuerzas de la naturaleza. Entonces, es la vigencia de una excelente idea. Muchas gracias.